Esta es una semana crucial para Europa. Los ojos están puestos en la decisión que tome mañana el Tribunal Constitucional de Alemania respecto a un fondo de rescate permanente para el viejo continente. Para hablar sobre este y otros temas nos acompaña en la lista de Euroamérica Jorge Sepúlveda. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, Antonia. Bueno, partamos con Alemania. ¿Cuál es el escenario que podría darse mañana y qué pasaría si rechaza finalmente este fondo de rescate permanente? Bueno, lo que está básicamente en discusión hoy en día es declarar constitucional o inconstitucional la ayuda financiera por parte de Alemania a Grecia particularmente. Ahí tiene dos escenarios, es básicamente una cosa dicotómica. Si el tribunal lo declara constitucional, a Grecia podría acceder al último tramo de ayuda financiera por cerca de 31.000 millones de euros. Si no lo declara constitucional, es decir, este nuevo tramo de ayuda o todas las medidas que han tomado Grecia para poder acceder a este nuevo tramo de ayuda se quedaría estancado básicamente. ¿Y qué es lo que ocurriría? A fines de octubre Grecia entraría técnicamente en déficit o quiebre, más bien dicho, porque no puede acceder a pagar los salarios tanto del gobierno como de empresas privadas o de las entidades que requieran esta ayuda financiera. Por tanto, si el tribunal lo declara inconstitucional, Grecia estaría bajo un estrés financiero bastante potente a fines de octubre. Y finalmente saldría del euro, ¿no? Finalmente, claro, como una consecuencia ya un poco más grave, por así decirlo, Grecia terminaría saliendo del euro y quebrado. O tendría que retomar el dracma y con todas las consecuencias que ello traería. Bueno, y mientras tanto, la Troika con Grecia no llegan a un acuerdo. ¿Cuáles son las piedras de tope que están teniendo? Básicamente lo que la Troika le pide a Grecia es que recurran a ajustes fiscales demasiado fuertes para lo que Grecia está ocurriendo. Tenemos que poner esto en contexto. ¿Qué ha ocurrido con Grecia? Tienes que pensar que ha estado con 5 años de recesión, con 3 años de medidas de austeridad fiscal potente y que la Troika nuevamente le pida que son insuficientes, que tiene que hacer? Rebajar las previsiones, tiene que rebajar los salarios, que tiene que continuar con este ajuste fiscal, un apriete. Todo esto, cerrar plantas, cerrar fábricas, cerrar empresas de gobierno, todo esto en medio de, piensa que tienen desempleo del 20%, siguen teniendo déficit, no siguen teniendo inversión. Todo esto se confabula para que la economía, visto desde el punto de vista de los griegos, se hunda aún más en su propio problema fiscal. Así que lo que ocurre hacia adelante, que Grecia finalmente está muy apretado y ¿qué es lo que está pidiendo? Que por favor, básicamente, le entreguen un plazo más holgado en el tiempo en el cual ellos puedan retomar las medidas para cumplir con todos estos ajustes que la Troika le está pidiendo. Finalmente, tú tienes que pensar que de aquí al 2015 tienen que eliminar 150.000 empleos de trabajo, tienen que recortar más de 100 empresas. Entonces, esto en el cortísimo plazo, ¿qué te afecta? Te afecta la inversión, te afecta el crecimiento y la posible recuperación que podría enfrentar Grecia. Por tanto, estos 2 años extra o 2 años de plazo adicional, si bien podrían ayudar un poco, en el cortísimo plazo le daría holgura a Grecia para poder recuperarse un poco. ¿Y son factibles esta exigencia o finalmente la Troika le está pidiendo lo imposible al país heleno? Son factibles porque si uno piensa que la Troika le pidió recortes por aproximadamente 11.500 millones de euros, la Troika ha entregado una serie de medidas, Grecia ha entregado una serie de medidas para poder acceder a estos recortes por 11.500 millones de euros, pero no son suficientes ya que dicen, algunas medidas no convencen a la Troika de que efectivamente se puedan llevar a cabo o que se puedan realizar. Por tanto, finalmente el pacto o el monto en el cual Grecia deberá hacer un ajuste fiscal bordea los 13.500 millones de euros. Por tanto, haciendo un cálculo rápido, faltarían entre 2.500 y 3.000 millones de euros más por recortes. Perfecto. ¿Y ahora qué está pasando con España, que cada vez que sale una noticia es negativa en cuanto a su crecimiento económico y se niega a pedir un nuevo rescate? Lo que ocurre con España es una situación más o menos similar, pero aún más afectada por el tema del desempleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con España? Sigue enfrentando tasas de cesantía muy elevadas. Pensando solamente, por ejemplo, en el desempleo juvenil, 1 de cada 2 jóvenes menores de 25 años está actualmente desempleado. Las ofertas laborales escasean y ¿qué es lo que ha tenido que hacer? Básicamente la gente que está en España, emigrar a otras regiones, a otros países con una solidez un poco más económicamente más sostenible. ¿Y qué es lo que ha hecho Mariano Rajoy? Es que, claro, todas estas medidas de ajuste fiscal, si bien impactan la economía, también atañen un poco al presupuesto de la economía. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Finalmente, la Troika, la Unión Europea, el BCE y el FMI pueden facilitar dinero, pueden entregar estos capitales, pero solo si se comprometen a realizar estas medidas de ajuste, las cuales consideran ellos que son bastante potentes, y ahí haciendo el símil con el caso de Grecia, que finalmente, más bien que ayuda, es como pisar a la economía en el cortísimo plazo, ya que va a tener que aumentar el desempleo, va a tener que hacer un ajuste muy fuerte, una corrección muy potente en el cortísimo plazo, en prosperidad de que eventualmente la economía se recupere. Sí, pero Mariano Rajoy debiera dar su brazo a torcer y pedir un rescate entonces ahora,
que las comunidades independientes están pidiendo rescate. Entonces, ¿por qué no hacerlo de un tema global, país, y así verse beneficiado por la troika de inmediato? Es que, claro, tal como te digo, si recordamos un poco qué es lo que ocurrió el viernes pasado cuando Draghi anunció las medidas del BCE, él iba a inyectar ayuda a los mercados, pero solo si el país accedía como provoca la redundancia, a acceder a una serie de medidas fiscales que finalmente repercutan en una promesa de que el mercado o de que los países van a retomar esta ayuda o van a devolver al mercado, a los fondos, todo el capital que se le inyectó. En términos coloquiales, yo no le puedo prestar un cheque sin garantía o un cheque en blanco a los países si yo no sé qué es lo que van a hacer ellos con esos dineros. Por tanto, yo como aval, como Banco Central Europeo, ¿qué es lo que digo? Muy bien, te facilito el dinero, pero tú tienes que comprometerte a realizar medidas fiscales que al menos me aseguren de que tú en el mediano y largo plazo puedas responder por estos capitales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las medidas entran en contradicción con las políticas que tienen que implementar los países para poder salir en recuperación de sus propias naciones. Entonces, ¿qué debiera hacer España ahora? No, de España debería básicamente un poco dar su brazo a torcer, como tú dices, para poder acceder a estos capitales, reducir, ajustar un poco los presupuestos en el corto plazo para que eventualmente la economía como un conjunto se recupere. Porque ¿qué es lo que ocurre actualmente? Están en fricciones más políticas que económicas la discusión hoy en día. Perfecto, bueno, y pasado mañana se debiera ver, en cuanto ahora otro tema, la Fed, Estados Unidos, debiéramos ver finalmente este estímulo monetario para la economía norteamericana. Claro, las estimaciones, todo apunta de que finalmente va a acceder la Fed a un QE3, un Quantitative Easing 3, pero esta vez más enfocado a la deuda hipotecaria que tiene el mercado americano, que es un mercado que actualmente está muy débil junto con el sector de empleo. Entonces, ¿qué es lo que apunta? Recordando un poco las cifras anteriores que han entregado, el desempleo, si bien bajó 2 décimas, no se debió a un tema netamente de creación de puestos laborales, sino que se debió a que la masa de trabajadores se redujo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el mercado, si bien mostró una mejora, no se debió a un tema netamente por mejora de mercado, sino que técnicamente hay menos gente buscando empleo. ¿Por qué? Porque las posibilidades en el cortísimo y mediano plazo no hay para buscar empleo. Entonces, asociado a esto, la perspectiva apunta de que la Fed inyectará una serie de medidas monetarias para poder mejorar el dinamismo en el cortísimo y mediano plazo de la propia economía, apuntando básicamente a lo que hizo en el pasado. El quantitative easing, si bien provocó grandes mejoras en términos económicos, ha tenido un efecto cada vez menor. Por tanto, un QE3, si bien es prácticamente inminente que podría hacerlo en el cortísimo plazo, ya que una de las medidas más fáciles de realizar, quizás el efecto que tenga en la economía no será tan potente como los anteriores. Por tanto, este QE3, si vendría, tiene que ser un poco o más enfocado a la deuda hipotecaria y a los sectores que están finalmente más débiles de la economía. Bueno, los argumentos que se decían para no implementar un QE3 anterior a esta semana eran el Operation Twist que está vigente. ¿Correcto? Y una intervención electoral posible, entonces esperar las elecciones. ¿Qué pasó con esos argumentos que ahora...? Es que cuando uno, como Banco Central, cuando empieza a actuar, tiene una serie de medidas, un espectro en cual opera. La operación Twist, como tú bien dices, sigue en operación, apunta a las tasas de mediano largo plazo mediante una operación de intercambio para reducir el costo de endeudamiento de las empresas. ¿Qué es lo que ocurre con el QE3? Es básicamente inyectar liquidez a los mercados para que estos puedan hacer crecer la demanda interna del país. Si tú recuerdas, el 70% del Producto Interno de Estados Unidos es solo demanda interna. Entonces, si la demanda interna está debilitada, el país le va a costar mucho crecer. El punto es que, ¿por qué está debilitada? Porque tiene un alto desempleo y el sector inmobiliario, que es un sector muy potente en el mercado americano, no está creciendo como uno debiese esperar. Entonces, este QE3, si viene, va a estar más enfocado para ayudar a paliar el desempleo y también enfocado a la deuda hipotecaria que existe en el mercado americano. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu análisis. Bueno, muchas gracias, que esté bien. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercado. Que tengan muy buenos días.